Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un mundo de intriga y tensión, un mundo donde las palabras de advertencia resuenan con una fuerza particular. El título de nuestro vídeo de hoy es Serkan advierte a Ozge, la venganza se acerca. Si el título ya les ha picado la curiosidad, agárrense bien porque esto se pone interesante. Sé que muchos de ustedes son seguidores habituales de nuestro canal, y les agradezco de corazón por estar aquí una vez más. Para aquellos que son nuevos, un saludo enorme. Les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí exploramos historias fascinantes, desentrañamos misterios y compartimos reflexiones que espero les resulten tan cautivadoras como a mí. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora adentrémonos en lo que nos trae hoy. Serkan advierte a Ozge, la venganza se acerca. Estas palabras por sí solas ya nos pintan un cuadro de conflicto, de una amenaza inminente. ¿Quiénes son Serkan y Ozge? ¿Cuál es la naturaleza de esta venganza que se acerca? ¿Qué ha sucedido para que uno advierta al otro de tal manera? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder, o al menos, a explorar las posibles respuestas basándonos en lo que este título sugiere. Podemos imaginar que estamos ante una situación personal, un drama humano donde las acciones pasadas han desencadenado una respuesta en el futuro. La palabra venganza es poderosa, evoca sentimientos de injusticia, de rencor acumulado y de la necesidad de ajustar cuentas. Cuando alguien advierte de ella, no es un simple comentario, es una señal de alarma, un grito en medio de la calma aparente. Analicemos la estructura de la advertencia. Serkan advierte a Ozge. Esto nos dice que Serkan es quien posee la información o la intención, y Ozge es la receptora de esta advertencia. ¿Podría Serkan ser la persona que busca venganza? ¿O quizás es alguien que ha descubierto un complot y está intentando salvar a Ozge? Las posibilidades son muchas y todas ellas nos invitan a especular. Si Serkan es quien busca venganza, ¿cuál podría haber sido la ofensa? ¿Qué le ha hecho Ozge para merecer algo tan drástico? A veces las motivaciones de la venganza son complejas. Pueden surgir de traiciones profundas, de humillaciones, de pérdidas irreparables. Quizás Ozge ha traicionado la confianza de Serkan, ha dañado su reputación, le ha arrebatado algo valioso, o incluso, ha sido responsable de la desgracia de alguien cercano a él. La advertencia, en este caso, podría ser una forma de darle a Ozge la oportunidad de prepararse, de enmendar sus errores, o simplemente de infundirle miedo y anticipación por lo que está por venir. Por otro lado, ¿qué pasaría si Serkan no es el vengador, sino alguien que ha descubierto la verdad y está tratando de proteger a Ozge? En este escenario, Serkan podría ser un amigo, un familiar, un colega, o incluso un tercero que ha sido testigo de las maquinaciones de alguien más. La advertencia a Ozge sería entonces un acto de lealtad, de preocupación. Serkan intentaría ponerla sobre aviso para que pueda defenderse, escapar, o tomar las medidas necesarias para mitigar el daño. En este caso, la venganza podría provenir de un tercer individuo o grupo y Serkan, con su advertencia, estaría actuando como un ángel guardián, aunque su mensaje esté cargado de oscuridad. Pensemos en el contexto. ¿En qué tipo de situación se encontrarían Serkan y Ozge? ¿Es un drama familiar, una historia de amor frustrado, un thriller corporativo, o quizás algo más oscuro y retorcido? La naturaleza de su relación previa es crucial. ¿Eran amantes, socios, rivales, enemigos jurados? Cada uno de estos escenarios tiñe la advertencia de Serkan con matices diferentes. Si fueron amantes, la venganza podría ser el resultado de una ruptura dolorosa, de celos, o de un secreto que uno intentó ocultar al otro. La advertencia de Serkan podría ser un lamento por lo que fue, o una promesa de que el dolor será compartido. Si eran socios o colegas, la venganza podría estar relacionada con negocios turbios, con la ambición desmedida, o con un error que uno cometió y que ahora el otro no está dispuesto a perdonar. La advertencia, en este caso, podría ser un aviso para que Ozge asegure sus espaldas en el ámbito profesional. Si eran rivales o enemigos, la advertencia podría ser simplemente la confirmación de que la batalla que han estado librando está a punto de escalar a un nivel mucho más peligroso. Serkan podría estar diciéndole a Ozge que su victoria final está cerca, pero no de la manera que ella espera. La frase "la venganza se acerca" no es solo una frase, es una profecía, una sentencia.
La cercanía de la venganza implica que el tiempo se agota. No es algo que ocurrirá en un futuro lejano, sino algo que está a la vuelta de la esquina, quizás ya en movimiento. Esto añade una capa de urgencia a la advertencia. Ozge no tiene tiempo para la indiferencia o la negación. Debe actuar, y debe hacerlo rápido. ¿Cómo podría manifestarse esta venganza? Podría ser algo físico, una agresión directa. Podría ser algo más sutil, como un plan maestro para arruinar la vida de Ozge, destruir su reputación, quitarle todo lo que ama. Podría ser algo psicológico, un acoso constante que la lleve al límite de la cordura. La ambigüedad del título nos permite imaginar un sinfín de posibilidades, y todas ellas son intrigantes. La figura de Serkan en esta advertencia puede ser vista como alguien que, a pesar de lo que está por ocurrir, está cumpliendo con una especie de código. Ya sea porque busca justicia a su manera, o porque siente la necesidad de advertir, su acción de alertar a Ozge añade una complejidad moral a la situación. No es simplemente un villano que ataca desde las sombras. Hay un elemento de comunicación, de confrontación previa. Por otro lado, la reacción de Ozge ante esta advertencia es también un punto clave a considerar. ¿Ignorará la advertencia pensando que Serkan está mintiendo o exagerando? ¿Sentirá pánico y buscará una forma de escapar? O quizás, en un acto de valentía o desesperación, decidirá enfrentar la venganza de frente? La historia que sigue a esta advertencia dependerá en gran medida de cómo Ozge decida actuar. Este título, Serkan advierte a Ozge, la venganza se acerca, nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y las consecuencias imprevistas de nuestras acciones. Nos habla de las pasiones oscuras que pueden mover a las personas, de los ciclos de dolor y de la búsqueda de redención o de retribución. Es un eco de historias antiguas, de mitos y leyendas donde la venganza es un motor poderoso de la trama. En el fondo creo que este tipo de títulos capturan nuestra atención porque tocan fibras muy profundas de nuestra experiencia humana. Todos hemos sentido, en algún momento, la injusticia, el deseo de que las cosas se pongan en orden, o el miedo a las represalias. La venganza es un tema universal, y cuando se presenta de una manera tan directa y personal, es difícil no sentirse atraído por ella. La advertencia de Serkan a Ozge es, en sí misma, una historia contenida. Nos dice que algo está mal, que las cosas no pueden seguir como están, y que un cambio drástico es inminente. Nos invita a imaginar los eventos que llevaron a este punto y los eventos que seguirán. Es una invitación a la reflexión sobre las motivaciones, las consecuencias y la naturaleza misma de la justicia y el perdón. Para concluir, mis estimados espectadores, hemos explorado las múltiples facetas de esta intrigante advertencia. Serkan advierte a Ozge, la venganza se acerca. Hemos reflexionado sobre las posibles identidades de Serkan y Ozge, sus relaciones pasadas, las motivaciones detrás de la venganza y las diversas formas en que ésta podría manifestarse. La clave de esta historia, como en muchas otras, reside en la anticipación, en el juego del gato y el ratón, en la inevitable confrontación que se avecina. Hemos visto cómo la palabra venganza carga consigo un peso emocional enorme, y cómo una advertencia de este tipo no es algo que deba tomarse a la ligera. Ya sea que Serkan sea el agresor o un mensajero de la fatalidad, su advertencia a Ozge marca el principio del fin de un capítulo y el inicio de otro, probablemente mucho más turbulento. Espero que este análisis les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera naturaleza de esta advertencia? ¿Quién creen que es Serkan y qué quiere de Ozge? ¿O qué cree Serkan que Ozge le ha hecho? Dejen sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos. Y ahora, como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a quienes les gusten las historias llenas de suspense y drama. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.